Al inicio del programa hablamos de la definición de lo que es un proceso inflamatorio, te nombré la tetra de Celso, pero ¿qué sucede cuando esa inflamación ocurre dentro de nuestro organismo? Para eso vamos a entrevistar hoy una persona muy reconocida, con mucho conocimiento, médico formado en la UBA, capacitado y especializado en nutrición en España. Él es el doctor Milton Dan. ¿Cómo te va, Milton? Gracias, Fer, por la invitación. Es un placer estar acá. El placer es mío y lo que quiero es absorber toda tu información, o al menos que todos los televidentes puedan absorber parte de tu información. Primero me gustaría que me definas a qué se llama una inflamación crónica. Vos cuando arrancaste tu descripción con esta tetrada de Celso, lo que estamos hablando son las características que tiene el proceso inflamatorio agudo. El dolor, la hinchazón, cómo se nos va poniendo rojo la piel ante una agresión determinada. Puede ser un golpe, puede ser una infección. Eso es el proceso inflamatorio agudo. Ahora, ¿qué pasa si se sostiene esa agresión? No la podemos resolver, porque recordemos que la inflamación es una respuesta de nuestro sistema inmune a nivel defensivo. O sea, ante esa agresión respondemos activando nuestro sistema inmune, que su manera de defendernos es generando inflamación. Y se ven estas características que mencionamos. Ahora, si no logramos resolver ese generador de la inflamación, se sostiene la agresión en forma continua. Y cuando lo vemos en algo agudo en la piel, bueno, es una inflamación crónica determinada, en un órgano, es la inflamación del órgano en sí. Pero cuando hablamos de la inflamación crónica de bajo grado, estamos hablando de que la agresión que tenemos, que ya seguramente lo vamos a ir desarrollando, se sostiene en el tiempo y nuestro sistema inmune está constantemente, en forma muy solapada y silenciosa, trabajando, generándonos estas características en todo nuestro organismo. Entonces ahí aparece esta inflamación crónica de bajo grado, o en algunos lugares quizás la hayas escuchado como la inflamación silenciosa. Es esa respuesta inflamatoria de nuestro sistema inmune sostenida en todos nuestros órganos. Para los que están mirando del otro lado, yo siempre digo que nosotros tenemos como un ejército interno que nos defiende. Ese es el sistema inmune. Y frente a una agresión, ese ejército va a tratar de combatir. Por ejemplo, si hablamos de un proceso inflamatorio, me golpeo, me lastimo, se me inflama, aumenta el color, aumenta el calor, aumenta el volumen, tengo dolor, esa es la tetra de Celso, ahí quiere decir que hay muchas células de nuestro ejército que están tratando de combatir eso. Pero ¿qué es lo que pasa frente a un proceso autoinmune? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, a nivel interno? ¿Existe la inflamación crónica del intestino? Existe la inflamación crónica de los distintos órganos y cuando hablamos de este tipo de inflamación, yo creo que es importante empezar a entender cuáles son los generadores, cuáles son los factores que nos generan esta inflamación crónica de bajo grado. Porque cuando hablamos de algo agudo, es claro, es el golpe, me doblé, tengo la infección. Ahora, en este tipo de cuadros, ¿cuáles son los generadores de esa inflamación? Y los podemos dividir en generadores o factores mecánicos, factores químicos y factores de conducta. Si vamos a los factores mecánicos, te tengo que mencionar dos como principales. A ver, ¿cuáles? Por un lado, la obesidad, el sobrepeso. Las células adiposas son generadoras de inflamación. Y el otro factor mecánico es la tensión arterial elevada. La hipertensión genera un daño en nuestras arterias, en la capa interior, que es el endotelio, que genera inflamación. Ahí tenés los dos principales factores mecánicos. Mira vos, no lo sabía, no hubiese adivinado nunca. Y después tenemos los factores químicos que están vinculados al proceso inflamatorio. El primero son los niveles de azúcar en sangre. La glucemia es uno de los marcadores que generan inflamación en nuestro organismo, que activan a ese sistema de defensas, a ese sistema inmune. El otro factor químico está dado en un desbalance de grasas que en principio las tenemos como saludables, los omegas. Si yo te digo omega, uno piensa en algo saludable de entrada, pero bueno, hay un desbalance. Nosotros en nuestra alimentación tenemos un exceso de omega 6 y nos está faltando omega 3. Ese desbalance es generador de inflamación. Y después hay dos factores químicos que son algo más complejos. Uno es una pérdida de una coenzima que nos protege, que se llama NAD, que a partir de los 40 años va cayendo. Y el otro de los factores que nos genera inflamación a nivel químico, hay un tipo de células que llaman células senescentes o células zombies, que son esas células que con el paso del tiempo dejan de dividirse, pero se mantienen
en nuestro organismo sin cumplir ninguna función. La función que tienen es generarnos marcadores o sustancias proinflamatorias. Y ahí tenés los 4... Los radicales libres serían. Por ejemplo. Y muchas otras sustancias que estimulan a nuestro sistema inmune. Entonces nuestro sistema inmune constantemente, a partir de estos factores que estamos mencionando, está recibiendo señales que le dicen: actuá, trabajá, defendeme. Pero recordemos que si está constantemente activado, ese mecanismo, ese sistema inmune activo, en lugar de defendernos, nos termina generando pequeños daños que van a ser las causales de muchísimas enfermedades. Por eso al inicio del programa, corregime si lo dije bien o no, dije que la inflamación crónica genera el 50% de mortalidad, o podría llegar a alcanzar el 50% de mortalidad en la población en general. Sí, y son datos que los trabajos científicos nos vienen reflejando eso. El lado positivo que tienen estos números es que podemos actuar, podemos hacer algo, podemos disminuir, porque el otro punto que me quedaba mencionarte son los factores generados por la conducta. Y si estamos hablando de algo conductual, es algo en el cual podemos intervenir. Totalmente. Tenemos la posibilidad de bajar ese riesgo o ese número. Y depende en gran parte de nosotros, qué es lo que hacemos con eso. Los factores de conducta y sobre los cuales uno puede trabajar están dados, uno, por el nivel de estrés con el que vivimos, la falta de descanso, el dormir mal. Eso es uno de los principales factores a nivel de conducta. El otro está dado por los hábitos tóxicos. El cigarrillo es dañino al máximo, es uno de los principales factores de riesgo que tenemos que combatir y es un generador directo de inflamación. Lo mismo pasa con el exceso de alcohol. Son dos factores que tenemos que trabajar y mucho. La forma en la cual comemos, cómo nos alimentamos. Los ultraprocesados, con todas las sustancias que tienen dentro, son generadores. Son proinflamatorios. Entonces, ahí empezamos a repasar y estás viendo factores sobre los cuales podemos intervenir. Y el último de estos factores que los trabajos científicos nos vienen mostrando es el sedentarismo. Lo poco que nos movemos tiene un impacto en cómo nos estamos inflamando. Todo está relacionado con todo, es increíble el cuerpo humano. Yo me acuerdo de mi segundo año en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Buenos Aires, igual que vos. Yo cuando empecé a entender la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, dije, es apasionante realmente entender cómo cada cosa se relaciona una con la otra. Nos están viendo todos los televidentes. ¿Cuáles son los síntomas inflamatorios que podrían llegar a sentir y que no se están dando cuenta que les sucede como para poder empezar a tratarlos? Hay determinados síntomas. Nosotros tenemos herramientas como médicos para poder detectarla a partir de un análisis de sangre, porque hay marcadores que se elevan y que nos refieren directamente sobre cómo nos estamos inflamando. Pero después, en general, cuando empezás a ver que aparecen determinadas patologías o cuadros, desde los gastrointestinales, desde estoy hinchado, tengo algún malestar gastrointestinal o me cambió el ritmo evacuatorio, por ejemplo, ahí tenés trastornos que pueden estar vinculados a la inflamación gastrointestinal. La hipertensión arterial en sí es un factor que nos puede estar marcando que hay algún daño o alguna generación que estimule o que genere una mayor necesidad de esfuerzo a nivel cardiovascular y que termine alertándonos sobre estos procesos inflamatorios. El cansancio, la fatiga, todos estos factores se vinculan siempre con el proceso inflamatorio. Después la generación de la enfermedad en sí mismo, porque la inflamación, vos dijiste, el 50% está vinculada al proceso inflamatorio. Entonces, cuando vemos la enfermedad cardiovascular, la enfermedad neurodegenerativa, las enfermedades metabólicas, como la diabetes o alteraciones de resistencia a la insulina, en general tienen este vínculo con el proceso inflamatorio. Entonces tenemos los cuadros clínicos y además marcadores que nos pueden indicar que hay un proceso inflamatorio. Vos nombrabas que hay personas que tal vez se sienten hinchadas. Y yo lo que agrego es decir, es muy común que muchas personas me refieran a mí en la consulta o hablando en reuniones familiares que se sienten hinchados. ¿Qué debería hacer esa persona, más allá de consultar a un buen nutricionista? ¿Qué es lo que debería hacer como para estudiarse, analizarse, ver si hay alguna otra cosita más, si está con un proceso inflamatorio crónico, si tiene que alterar la dieta?
Ahí Vos sabrás. cuando hablamos específicamente en lo gastrointestinal, hay otro de los factores que entra en juego y que también está relacionado, porque como vos decís, todo se relaciona, que es la microbiota, que es esta comunidad de microorganismos que tenemos en nuestro intestino fundamentalmente, la microbiota intestinal, y ahí cada vez estamos conociendo más, cada vez sabemos más el rol que tienen estas bacterias, estos virus, hongos que tenemos presentes, generando determinadas sustancias, y cómo estos factores que generan inflamación también generan una disbiosis, un desequilibrio de esta microbiota y pueden ser la causal de los síntomas, más allá de que obviamente siempre es la consulta y descartar alguna situación orgánica específica. Otro de los factores que también se da mucho en la modernidad es la pérdida de determinadas enzimas digestivas. Las enzimas son las sustancias que digieren los alimentos, son como tijeras que van cortando el alimento y lo hacen pequeño para que se pueda absorber. Con el tiempo y la forma en la cual nosotros vivimos, lo que se ve es que estamos perdiendo esas enzimas digestivas. Al perder las enzimas digestivas, nuestra capacidad de digestión va bajando. Y si baja la capacidad de digestión, aparece el malestar porque no podemos digerir correctamente el alimento. No solo no podemos aprovechar los nutrientes de los alimentos, sino que esa falta de digestión genera, entre otras cosas, fermentación, y ahí está una de las causales de malestar. Con lo cual, la consulta es fundamental porque pueden ser distintas causas las que nos estén generando ese trastorno. ¿Algún ejemplo de esas enzimas? Lo más común es la lactosa. La lactosa, hay una enzima que se llama la lactasa, que es la que digiere la lactosa, pero lo mismo pasa con el almidón, que es el hidrato de carbono más importante de nuestra alimentación, que la enzima que lo corta se llama amilasa, lo mismo con las proteínas, lo mismo con las grasas. Es decir, si vos tenés alguna sensación de malestar después de comer algún alimento particular, y esto se da en forma repetitiva, me junto a comer frituras, y siempre que como frituras después termino mal, bueno, evidentemente algún tipo de intolerancia, alguna deficiencia de enzimas que digieren las grasas, es decir, la lipasa, que es la enzima, probablemente esté faltando. Si te pasa eso cuando me junto a comer carne, probablemente te esté faltando la enzima que digiere las proteínas, que es la proteasa. Entonces me junté a comer un asado, me cae mal, siempre ¿Y todo eso se puede diagnosticar? Eso se puede diagnosticar. O sea que esas personas que dicen que se sienten hinchadas, a pesar de hacer actividad física, dormir bien, respetar una dieta equilibrada, que se sienten hinchadas, pueden tener algún tipo de estas alteraciones, de esta inflamación crónica, por ejemplo, y se puede tratar. Se puede tratar. O sea, acá estamos hablando de cuadros que con el diagnóstico, con herramientas muchas que son de conducta, de seguir un plan alimentario o de repasar los hábitos de vida, podemos generar que tengan realmente un impacto en la calidad de vida como sigue, que realmente los cambios son notorios y uno lo ve en consultas o a través mismo de algún consejo que podemos dar desde un medio como este. Por eso en gran parte te agradezco la invitación, porque a veces llega y se aplican estos pequeños cambios o se genera la consulta y realmente es un día y noche en el cuadro clínico de ese paciente. Pequeños cambios que generan grandes cambios. En un momento nombraste el NAD. ¿Qué es el NAD? El NAD es una coenzima que está fundamentalmente dentro de nuestras células, y el NAD tiene una función de, por un lado, generarnos energía, modula lo que es la generación de ATP, que es nuestra energía celular, y por el otro lado esta coenzima tiene un rol fundamental en proteger nuestro ADN. Nuestro ADN, con el paso del tiempo, se va acortando, se van acortando los telómeros, que son las puntas de nuestros cromosomas, y ahí se va generando este proceso de envejecimiento en el cual genera inflamación, que ya dijimos que son las células senescentes. Bueno, el NAD protege todo eso, nos ayuda a aumentar la energía y protege que ese ADN se acorte más lento, envejezcamos en forma más lenta, quizás con un freno de mano puesto. El tiempo pasa, algunos hablan de revertir el envejecimiento, pero yo me quedo con que es como es el freno de mano, ese que nos va a hacer que el paso del tiempo sea más lento,
que podamos transitar la vida mejor, con mejor calidad de vida, y esta sustancia, en gran parte, y lo que nos vienen mostrando los trabajos, es que a partir de los 40 años la vamos perdiendo. ¿Y eso se suplementa? Se puede suplementar, hay precursores de esta sustancia, son fundamentalmente, yo trabajo con lo que es la D-ribosanicotinamida, que es un precursor del NAD, pero también el hábito de vida, el estilo de vida es generador de NAD. Entonces, si nosotros nos dejamos estar, dejamos de hacer la actividad física que tenemos que hacer, dejamos de movernos, empezamos a comer repleto de ultraprocesados y dejamos de lado los alimentos reales, el NAD cae más rápido. Entonces está mucho en la forma en que nosotros enfrentamos el día a día. Si nosotros empezamos a alimentarnos mejor, empezamos a movernos más, la caída de NAD va a ser menor. Más lenta. Va a ser más lenta y nuestro proceso de envejecimiento va a ser más lento. También. El NAD como suplemento, porque yo considero que hoy está de moda la palabra NAD, pero en realidad es una moda, pero no, es una información real. Pero veo en muchos lugares, dietéticas, farmacias, NAD, un montón de frasquitos de NAD. ¿Eso sirve si yo lo compro y lo empiezo a incorporar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Como todo, cuando se empieza a hablar de algún activo nutricional, aparecen muchos. Todo el comercio detrás. Aparece de todo. Lo que es importante es tratar de identificar realmente si vamos a incorporar un nutriente, un suplemento, que sea el que mayor evidencia científica tiene, el que realmente esté sustentado por los trabajos científicos, porque el suplemento dietario, en definitiva, se extrae de la alimentación. Es un concentrado de un alimento con una sustancia positiva, en este caso precursor del NAD. Bueno, la D-ribosanicotinamida. Vamos a trabajar sobre esa sustancia. El tema es saber que realmente tengamos las concentraciones de esa D-ribosanicotinamida que decimos, que esa sustancia esté avalada por la evidencia. Entonces ahí sí tiene un rol muy importante. Y lo vemos con todos los activos nutricionales, porque aparece de todo. Siempre que vamos a suplementar, es bueno tener el apoyo del profesional para que nos ayude a identificar cuál es el activo original, cuál es el activo que tiene ese sustento, esa evidencia científica atrás, que se condice con lo que vamos a buscar. En este caso, aumentar los niveles de NAD. Bueno, si voy a incorporar algo que realmente tenga la evidencia científica atrás, que le aumenta los niveles de NAD en forma efectiva y en forma segura. Esto es lo que a mí me encanta y quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Escuchar a profesionales que hablen con ciencia, que hablen con artículos científicos publicados, que se basen en cosas que realmente están comprobadas y no en charlatanes de feria. Me encanta todo lo que acabas de decir. Nada, Gracias, coincido Pedro. 100%. Yo considero que si uno va a hacer un suplemento o desea incorporar un suplemento, tiene que hacer una consulta con un especialista en el tema, con un nutricionista. Los análisis de sangre, los estudios cardiológicos, todo lo que nombraste. Yo me acabo de hacer una batería, todos los años me hago hemoglobina glicosilada, diferentes anticuerpos, ferritina, bla, bla, etcétera, etcétera. Y realmente, si bien me considero una persona sana, siempre hay algunas cositas que se pueden ajustar y que me parece que están bien. Sí, cuando uno indica en general un análisis de sangre, en mi caso, yo incorporo todo lo que son los minerales, las vitaminas. Empezamos a ver deficiencias realmente que son leves, pero que tienen un impacto en nuestra calidad de vida. Lo veo, o sea, en 2 de cada 3 se detectan deficiencias de minerales. Y bueno, al aportar el mineral ahí, también pasa esto, elegir el mejor mineral que realmente se absorba, que nuestro paciente lo pueda aprovechar. Totalmente. Porque si no, muchas veces cuando decimos, bueno, hay que suplementar magnesio, que está muy de moda y que se escucha mucho sobre este mineral en particular, no todos los tipos de magnesio son lo mismo. Cuando hablamos el óxido de magnesio, el cloruro de magnesio, quizás pueden tener algunas funciones a nivel digestivo, pero no para aumentar los niveles de magnesio porque no se absorbe. Ahí en esos casos tenemos que aportar un magnesio de alta biodisponibilidad, de mayor absorción, que el que mayor absorción tiene es el bisglicinato. Entonces es poder elegir correctamente de qué forma vamos a suplementar para que sea realmente efectivo. Por un lado, conocer nuestros valores y por el otro, elegir la mejor alternativa nutricional para suplementarnos en forma efectiva. Ahora sí, la pregunta más difícil de todas, ¿cuál es tu secreto mejor guardado?
¿Cuál es mi secreto mejor guardado? Lo que mejor me hace, mi secreto, es mi familia. Qué lindo. Mi familia. Tengo 4 hijos, 3 nenas, un varón, y es mi secreto o lo que mejor Te hace sentir a me hace vos. sentir y creo que después se traspasa todo, ¿no? O sea, Sí, después de eso ya, eso es lo más está. importante. Se nota porque te brillan los ojos, se nota que hablas con honestidad, la sonrisa invade tu rostro. Así que nada, te felicito por compartirnos algo muy íntimo tuyo, muy querido, lo más importante en tu vida. Gracias, Fer. Muchísimas, invitación. muchísimas gracias.